Sí. A continuación se invita al postulante José Miguel Cuya Berrocal, postulante a la plaza de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Sírvase tomar asiento, por favor. Doctora, buenos días. Buenos días. Postulante Cuya Berrocal, José Miguel. En principio, quisiera que me diga qué lo motiva a postular a esta plaza, porque veo que usted tiene una trayectoria en el Ministerio Público. Bien, con todo respeto, permítame precisarle que el que habla litiga con la Corte Especializada ya casi 11 años, y tanto en primera instancia como en segunda instancia, en la cual obviamente hemos utilizado diferentes técnicas especiales de investigación, actuaciones como colaboraciones eficaces y los procesos en sí principales que se actúan como tal desde la etapa preliminar, obviamente, hasta la etapa de juzgamiento. Y por otro lado, en la instancia superior, he litigado también como fiscal superior de la segunda fiscalía contra la criminalidad organizada. Eso es por un lado. Y por otro lado, también desde los albores de esta Corte Especializada, el año 95, que se inicia con el caso Vaticano, luego con la Sala de Bandas, el que habla también ha participado, no como parte de la judicatura, pero sí con labores en mi condición de ex efectivo policial, tomando declaraciones instructivas, ese tiempo se llamaba, declaraciones testimoniales, entre otros propios de la labor que yo hacía como efectivo policial en estos ambientes, en esos albores, como se dice, ¿no?, de esta Corte, en la que he tenido oportunidad de realizar esas actividades que acabo de decirles. ¿Cuántos eran las personas implicadas en el caso Vaticano? ¿Recuerda? Eran más de 20 personas, doctora. Eran 48. Sí, doctora. Sí, sí. Me pidieron hacer el informe final. A ver, usted cuando fue cesada de la coordinación del EFICOT, la señora Barreto Rivera, usted fue designado para asumir dicho cargo, ¿no? Pero no aceptó reemplazarla cuando fue removida. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Ese mismo día comuniqué mi renuncia, primero por motivos personales y dos, porque mi especialidad es tráfico ilícito de drogas y crimen organizado, los cuales vengo participando por durante más de 2 décadas, porque estoy en la Fiscalía del año 2002. Y entonces mi actividad principal en crimen organizado es justamente delitos violentos, extorsiones, sicariatos, homicidios, la propia criminalidad organizada como tal. Entonces, no era mi materia en el sentido de mi respuesta como tal. ¿Esa fue su respuesta? ¿Cómo hizo llegar su respuesta? ¿De manera formal, por escrito? En el mismo día lo hice por escrito, por motivos personales. Claro, usted dice motivos personales, pero hace un momento acaba de decir que por su expertise, ¿no? Me parece un poco contradictorio. ¿O alguien le dijo de que no aceptara? No, doctora, es una decisión personal que tuve que hacerlo. Pero si el superior, si en un hipotético caso se le designa asumir una función mayor, ¿usted no se siente capaz? Al contrario, doctora. Es un reto que uno asume, doctora, como tal, y como tal se siente con la capacidad para realizar tal labor. ¿Cuál es la innovación que a su criterio son más sustanciales en la nueva ley de la colaboración eficaz? Esta colaboración eficaz es importantísima, doctor. Hay que pensar que esto se inicia o se empieza a aplicar el año 2000, en el gobierno del año 2000, y a la fecha que ha sufrido una última modificatoria en el mismo mes de... A su criterio, ¿cuáles es la principal o dos modificatorias que le parecen importantes o tal vez está en desacuerdo con esta modificación? Me gustaría escuchar su parecer. Doctora, bien, doctora. Uno son los plazos, porque no toda actuación de esta naturaleza puede ser sujeta a un periodo indeterminado. Lo que se ha hecho ahora, los plazos son para crimen organizado 8 meses y, va la redundancia, por crimen organizado 8 meses más. Después, en actuaciones comunes... ¿Está de acuerdo con la incorporación de plazos? Sí, doctora, por plazo. Otro también ahora es se grava.
o tiene que ser grabado, esa declaración de ese colaborador tiene que ser grabado y debe ser conservado, obviamente, en un lugar seguro, para que, llegado al estadio correspondiente, de ser el caso, se utilice y se corrobore si efectivamente es que no solamente una declaración, sino esa grabación, ese audio que se graba como tal, y en presencia, obviamente, de su abogado, también es pertinente, doctora, considerar suscrito, porque esto es un proceso especial que amerita como tal ser llevado con toda rigurosidad, ya que hay que tener en cuenta que muchas veces algunos colaboradores podrían estar alterando la verdad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos, por ejemplo, estos matices. ¿Podría indicarme la relevancia de la pericia contable financiera en los casos de lavados de activo? Doctora, la pericia a la que usted hace alusión es importante para materializar una actuación de esta naturaleza, pero también es importante, dice, ¿no?, el objeto de la investigación de lavado de activos, cuál es llegar, ¿no?, en este caso, a lo que es esta actuación de lavado de activos, su vulneración al sistema económico financiero en este caso. Importante, insisto, la pericia, pero otro lado también hay que resaltar la necesidad de cómo evitar que haya una vulneración al sistema del orden financiero, por ejemplo, en este tipo de actuaciones. ¿Qué nos puede decir usted ha escrito acerca de la reformulación teleológica de la terminación anticipada del proceso en la legislación nacional? Ya, esa actuación, doctora, lo hago porque cuando estaba en temas relacionados a tráfico ilícito de drogas, es que las terminaciones anticipadas eran importantes, una actuación como tal, las partes se ponían de acuerdo, obviamente, Fiscalía y obviamente a la parte imputada, y esta era sujeta, ¿no?, al órgano jurisdiccional, a efectos de que si hay un control de legalidad que realizaba el juez, entonces esta era aprobada, pero siempre en cuando esta sea proporcional. Hoy en día ha habido modificatorias al respecto, de forma tal que el juez incluso hoy día puede la pena variarla. Entonces, a eso en específico se refiere ese artículo que escribe al respecto. ¿Y qué piensa acerca del sistema de tercios o escalonados para la dosificación de la pena? Ya, cuando ¿lo ve que es bueno o qué en piensa? cada caso concreto, doctora, como circunstancia agravante y obviamente como circunstancia específica, es que se utiliza el sistema de tercios y otro sistema escalonado. Cuando hay una circunstancia, en este caso, para aplicar un sistema de tercios, es que obviamente es bueno por un extremo, y por otro lado, los sistemas escalonados por agravantes, como lo dice el artículo 297, por ejemplo, la norma sustantiva, es que está, por ejemplo, el caso de tráfico ilícito de drogas, hay circunstancias que muchas veces se hacen no solamente en pluralidad, no solamente se hace como integrante de una organización criminal, hay circunstancias que se utiliza la labor, por ejemplo, como enfermero, como médico, como autoridad. Entonces, hay una serie de agravantes que nos permiten utilizar cuando es circunstancias, ¿no?, desarrollo del sistema de tercios y el sistema escalonado, insisto, de acuerdo a cada caso que se efectivice o que se tenga como tal. Bien, sería todo por mi parte. Doctor Chandubi Cornejo. Gracias, señora Presidente. Señor magistrado Cuya Berrocal José Miguel, sí, yo quiero saber su opinión. ¿Cree que un juez debe ser un agente de cambio o limitarse a ser lo que se llama la boca de la ley? Con todo respeto, permíteme referirme a Francois Oz, que hablaba de los tipos de juez. Un tipo de juez Hércules, un tipo de juez Júpiter y un tipo de juez Hermes. Ese Francois Oz ha sido recogido en una publicación del doctor Pablo Talavera cuando dice el juez del siglo XXI. Permítame hacer esa referencia. En todo caso, el que habla es de la postura que el juez debe ser un gran comunicador. Es el tipo de juez Hermes que lo define Francois Oz, ¿no? Que un gran comunicador. ¿Y cómo es un gran comunicador? ¿A través de qué? De sus actuaciones, de sus fallos como tal, ¿no?, con una debida motivación. Esa va a ser la mejor forma, digamos, de que uno exprese y hable como tal. Muchas gracias, gracias. Bien. Doctor Ríos Patio. Bien. Buenos días, señor Cuya Berrocal. Buenos días, mi doctor. No me quedó muy claro cuando responde usted a una pregunta de la señora presidenta, la motivación y el fundamento personalísimo para cambiar de actividad fiscal a una actividad jurisdiccional.
¿Podría precisarlo? Bien, señor. Empezaba diciendo que el que habla viene litigando con Sí, la eso Corte. sí, tomé Correcto. nota de eso, Ya. pero... Luego, por otro lado, vengo a aportar mi experiencia en base a las actuaciones que he referido, ahora ya no como persecutor del delito, sino como un juez garante, ¿no?, sujeto a la ley y a la Constitución, ¿no?, y en esta Corte especializada como tal, emitir los fallos conforme, insisto, a la ley y a la Constitución. A ver, se lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuántos años de servicio tiene el Ministerio Público? 23 años, 8 meses, 16 días. Casi 24 años. ¿Y por qué en este estadio, en este momento de su trayectoria fiscal, repentinamente cambia de parecer y postula una plaza en la judicatura? Es más de una oportunidad que he postulado para juez superior, doctor. El 2012 postulé también a una plaza de juez, ¿no? Y porque esto no es un cambio así superficial, es una transformación, por llamarlo así en el buen sentido de la palabra, donde ya no uno se vuelve como una parte del proceso, uno se vuelve una persona que es garante, y válgame la siguiente expresión: el juez es más analítico, es reflexivo, es intelectual, y como tal tiene que mantener un norte. Ahora, el cambio específico, ¿por qué? Es porque no solamente es una aspiración, sino uno viene a aportar actuaciones que ha tenido como tal, e insisto, ya no como parte, ya no como persecutor del delito, sino en este caso como un garante, insisto, en ese extremo, señor. Bueno, lo de intelectual se lo va a pasar por alto, porque no solo el juez es intelectual, ¿no? A ver, pero ¿cuál fue su verdadera vocación? Porque de lo contrario hubiera postulado inicialmente, cuando salió de la policía, a la judicatura. Sí, señor. Desde los años 1987... ¿Estaba usted en servicio? En el servicio del 85, parece más preciso, pero 87 empiezo a trabajar en los órganos jurisdiccionales en la condición de efectivo. Y ahí realizaba, y ahí me nace la pasión, me nace el arte, el desarrollo, ¿no?, por el derecho. Y constantemente entonces yo he participado en actuaciones como tal, y luego también postulé el 2012 como juez, y ahora me encuentro en estas actuaciones. Claro, la pregunta es, ¿usted pasa el retiro cuándo? ¿El año 2000? El año 2000, el septiembre del año 2000. Ya, ¿y por qué no postuló a la judicatura? No se dieron las circunstancias, señor. Ya. A ver, por otro lado, aparece aquí en el registro un expediente como denunciado, ¿no?, que está en trámite, previo a calificación. ¿Lo tiene en mente o no? Es de 2025, ¿no? El denunciante es un señor William Vélez, ¿no?, por omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales. ¿Se encuentra en esa etapa en trámite o no? Eso está en la séptima, hay dos. Uno en la séptima Fiscalía Superior Penal, en la que está encargada de ver actuaciones de magistrados. Permítanme hacer una línea de tiempo, por favor. Sí. El año 2024 presentan una denuncia por organización criminal a mi despacho y también por otros delitos fines. El que habla, o el despacho mío, ha procedido al archivo correspondiente por OC por no contar con los elementos suficientes como tal, y respecto a los delitos comunes se derivó a la Fiscalía Común para que esos hechos no queden impunes. Ese es punto uno. Punto dos, el año 2024, a fin de 2024, cuando se da esta normativa referida a bandas para que crimen organizado lo asuma, la misma parte, mismo recurrente, mismos hechos, mismas pretensiones, vuelve a presentar por el delito de bandas y por los mismos delitos. Ante esa situación, el que habla nuevamente procede a archivarlo por bandas, e insisto, por no contar con los elementos que al respecto se tiene que tener como tal, y se remite a la Fiscalía Común para que continúe las investigaciones como tal en ese extremo. Esas actuaciones fueron materia de una elevación de actuados. El superior confirmó los archivos de OC y de bandas, y es más, la misma parte recurrente solicitó 2 veces la exclusión del que habla. También fue declarada no al lugar. Ante esa situación que ha hecho el recurrente propio de su derecho de acción, ¿no?, el ciudadano ha interpuesto su denuncia penal,
la cual me han pedido mi descargo hace 9 meses y eso está aún en fecha de calificación. O sea, está en trámite. Sí, señor. todavía. Sí, sí. Y hay otra sobre ingreso indebido de equipos de comunicación, Ya. que es del año 2025 también. ¿En qué estado se encuentra? Ya. También una línea de tiempo, señor. El que habla se desplaza constantemente a nivel nacional a realizar diversas técnicas de investigación, actos de colaboración eficaz, etcétera, etcétera. Y vamos a los diferentes penales. Uno ingresado en este caso al penal de Cochamarca, con el personal policial y obviamente con asistente de función fiscal, hacer las actuaciones correspondientes. Cuando me retiro del referido penal, es que llaman a la Fiscalía Anticorrupción de Pasco como si se hubiera ingresado a penales. ¿Y cómo lo llaman? Porque el INPE le manda unas imágenes a la Fiscalía o lo muestra a la Fiscalía de Corrupción de Pasco y Pasco procede a la apertura, pero se da cuenta de lo que ha cometido, que no tiene contenido esa actuación y procede a archivarlo. Pero el provincial lo archiva a otra actuación de un provincial, en este caso mío. ¿Qué hace ante esa situación? El procurador de la materia, por obvias razones, apela, sube al superior y como tal el superior con una sensatez, con un panorama más amplio, se da cuenta que no tiene contenido esa denuncia y procede a confirmar o a archivarlo ya por otros motivos. Eso ha sido en términos reales, la cuales también se ha informado y tengo la documentación pertinente al respecto. Eso incluso ha pedido que se elimine de la pantalla del sistema. O sea, ya no está en trámite. No, eso está, sí, el superior lo ha archivado porque no tenía contenido esa denuncia. ¿Tiene usted quejas o denuncias ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público? En la Suprema hay un trámite hace 9 meses que no me han notificado nada, está en la Suprema hace 9 meses, pero se refiere a una instancia cuando estuve de fiscal superior de crimen organizado, de la segunda. Y hay otra, tengo unas dos, una, si no me recuerdo mal, en Oxy, y hay otra que me han archivado justo hace unos días atrás, también que los cuales recién me lo han notificado el viernes y no he podido presentarlo, en todo caso lo presentaré. Tiene que hacerlo. Sí. Bien, gracias, eso es todo. Doctor de la Puente. Presidenta. Señor Cuya Berrocal, buenos días nuevamente. Coincido con usted en que todos podemos hacer una reingeniería, ¿no?, personal, una transformación, que son las palabras que me parece haber escuchado. Pero ese deseo no es suficiente. Tenemos que tener aptitudes para, en su caso particular, poder poner el servicio, poder poner nuestras capacidades en el servicio. En ese sentido, usted sería, entiendo yo, la primera oportunidad en que va a trabajar en órganos colegiados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus aptitudes? Habilidades blandas, habilidades duras, creo que fluyen de su hoja de vida, pero ¿cuáles son sus habilidades blandas para poder desarrollar las funciones que pudieran corresponderle como juez superior? ¿Nos podría decir algunas y explicarlas, obviamente? Bien, bien, señor. No solo se trata de ser un líder, ¿no?, sino se trata de dar el ejemplo. En este caso, ser imparcial. Y ahí es necesario remitirme, en este caso, a los principios de Bangalore, donde habla de una imparcialidad, de una integridad, de ser diligente, que va en concordancia con lo que dice incluso el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y me remito nuevamente, en todo caso, a lo que puede ser también la sentencia 23 del año 2003, expedida por el Tribunal Constitucional, que se refiere a lo siguiente: a la independencia judicial y al manejo de crisis, o en este caso específicamente, no solamente una aspiración, sino cómo afrontar los factores externos, ¿no? La mejor forma de afrontarlo va a ser manteniendo la independencia como norte, siendo imparcial y una debida motivación, que no solamente sea una revisión de indicios, sino una motivación como tal. Ya lo corto porque en realidad la imparcialidad y la independencia son valores que son transversales tanto a la función judicial como a la función fiscal, o sea, eso creo que está fuera de discusión. Yo me refería a habilidades blandas. Usted ha mencionado tangencialmente liderar o liderazgo, pero un liderazgo en un colegiado, ¿cómo se plasmaría esa habilidad o ese valor o esa característica? Por ejemplo, yo le digo, usted en experiencia de colegiados va a tener que tener
coherencia, va a tener que tener empatía, va a tener que tener otras habilidades que no me está puntualizando. Por eso lo invito nuevamente. A ver, usted se va a sentar en una mesa con 3 colegas. No sé si presidirá, en el caso se le dé la confianza. Pero, ¿cuáles son esas habilidades que usted se identifica para poder lograr el ejercicio de la función judicial, específicamente al cargo que postula? Partíamos de una palabra, doctor, no solamente se trata de liderar, no solamente se trata de consensuar, sino tiene que mantener una postura acorde y conforme a la ley y a la Constitución. Y si uno advierte en el colegiado, al momento, como se dice, de reunirnos y emitir una postura, si esta es acorde, insisto, a la ley y a la Constitución, ese colegiado va a emitir un fallo con una debida motivación. Entonces, esas actuaciones o habilidades como tal, si uno la desarrolla en ese nivel de contenido y no solamente de revisar actuaciones que se puede tener a la vista, sino de analizar, ¿no?, respecto a lo que es la postura de los 3, si estas colisionan por supuestamente pudiera alterarse algún acto referido a una vulneración de un derecho fundamental o al propio proceso, como debido proceso, valga la expresión, es que uno tiene que mantener su postura como tal y si consigue con el colegiado, se emitirá el fallo debidamente motivado. Pero a lo específico, a la postura del que habla, uno tiene que sujetarse a la ley y a la Constitución. Gracias por su respuesta. Eso sería todo, Presidenta. Doctor Cercovic. Doctor Cuya, usted ha sido egresado de una maestría en Derecho Constitucional, ¿cierto? ¿El 2010? Sí, señor. Aprovechando esa experiencia, y nosotros en el idioma normal llamamos Carta Magna a la Constitución o a las constituciones. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos ese concepto, ¿no?, es la que rige los destinos de un país, de una sociedad. Pero ¿por qué le decimos Carta Magna? ¿Por qué le decimos Carta Magna a nuestras constituciones y la Carta Magna del año 1215 no fue constitución? No, señor, usted tiene toda la razón, es cuando es en los estadios e inicios de los albores de este tipo de constituciones. Y nuestra Carta Magna, en un desarrollo que es hecho, obviamente, a la vigente, a la de 1993, es que esta Carta Magna en su concepto, denominación como tal, se dice porque somos donde hay una actuación de poderes que cada uno cumple sus actuaciones como tal y de manera independiente. En realidad el nombre de Carta Magna viene porque la Carta Magna en Inglaterra fue la primera norma que limitó los derechos absolutos del soberano. En 1216. 15, señor, perdón. 2015. Gracias, doctor Cuya. Gracias. Sí. Doctor Cayo Galindo. Gracias, Presidenta. Doctor Cuya, buenos días todavía. Buenos días, doctor. Veo que usted ha sido efectivo de la PNP, ¿así señalado? Sí, señor. Y en el año 2000 me dice que se retira, ¿no? Sí, mi solicitud a... ¿Y qué lo motiva a transitar por ese camino tan farragoso de la Administración de Justicia? Si me permite remitirme una línea de tiempo y luego siempre de forma constructiva. Reflexione, por favor. Sí. En sí empiezo, parece paradójico, pero empiezo el año 1982, cuando era todavía adolescente, en los ambientes del Palacio de Justicia. Antiguamente funcionaba el juzgado penal y civiles en un solo ambiente. Las secretarías estaban afuera del Palacio de Justicia. Y el Colegio de Abogados funcionaba. Yo empiezo en el Colegio de Abogados. Entonces, de esos inicios es que empieza mi dedicación por el derecho. No solamente porque sea a estar en un ambiente vinculado al derecho, sino porque ahí había una biblioteca en el Colegio de Abogados muy inmensa, bastante grande. Esos tiempos era el único local del Colegio de Abogados en 1982. Y la gente iba a leer esa biblioteca. Entonces ahí donde a mí me apasiona. Luego el 85 postulo,
me voy a provincia y... Perdón, usted cuando va a esa biblioteca ya era efectivo de la pena. Cuando todavía, por eso le decían adolescente, empiezo ahí, en el colegio de abogados, a los 15 años, por decía. Y con mi efectivo policial, me voy a provincia, en el 87 regreso de provincia y me mandan otra vez al Palacio de Justicia. Y estoy como adscrito y es donde empiezo otra vez en los ambientes judiciales. He estado vinculado del año 1982. Y ya con mi efectivo policial empiezo a hacer las labores, ¿no?, de recabar declaraciones instructivas antiguamente, el Código de Procedimientos Penales, las famosas declaraciones testimoniales del mismo sistema de procedimientos penales, y ahí continúo, hasta el año 2000 incluso. Y es que ahí procedo, obviamente, a mi solicitud. ¿Por qué a la Fiscalía? Se presentó unas circunstancias y empecé a trabajar en provincia, en Tingomería, como fiscal adjunto provisional, y luego fui nombrado como fiscal antidrogas, o sea, provisional también, en diferentes lugares. Y entre ellos, en el 2012, postulo al Poder Judicial, porque en mí quedaba y queda esa actuación, ¿no?, de que me llamaba mucho, ¿no?, la judicatura. Entonces, no es solamente de efectivo policial, no es solamente como fiscal, sino he hecho una línea de tiempo desde muy joven, de adolescente. Muy admirable. En todo caso, ¿y cuál es habiendo transitado usted por estas ambas instituciones que convergen en un solo objetivo, que es la lucha contra el crimen y contra lo antisocial, qué niveles de comunicación encuentra, qué niveles de desencuentro, teniendo en consideración que hace poco se ha dado una norma que devolvía la investigación a la Policía Nacional del Perú, la etapa de investigación, y que ha sido objeto de cuestionamiento por parte de los representantes del Ministerio Público? ¿Cómo se da ese nivel de comunicación en la parte operativa entre la labor del Ministerio Público y de la PNP? Sí, como usted dice, la ley 32.120 pues ya le da la investigación a la policía. Y obviamente ha habido puntos de vista encontrados, porque el artículo 158 y 59 de la Constitución respecto a las actuaciones del Ministerio Público, no como director de la investigación. Sin embargo, el que habla siempre ha tenido esta actuación con la policía de coordinar, porque las actuaciones, si no se coordinan dentro de lo debido y lo correcto y cada uno de su competencia, es que estas avanzan siempre cuando hay una coordinación. Pero si llegamos al extremo de buscar colisiones, buscar puntos de vista encontrados, es que una investigación no avanza. ¿Y dónde se ve el resultado de una investigación primigenia? En el juzgamiento. En los juzgamientos se ven las falencias, las omisiones. Si es que en la etapa preliminar inicial no se hizo una buena actuación, no se hizo una buena estrategia. Entonces, por eso hay unas consecuencias en los juicios donde se advierte, pues, debilidades u otros similares. Entonces, de la importancia que haya una actuación conjunta, de actuación coordinada, ¿no?, para que una investigación prospere como tal. Y aprovechando su tránsito por ambas instituciones, algo que las ha caracterizado en el ranking de dolencias es a ambas la corrupción. Creo que son identificadas como las instituciones más corruptas del país, fuera del Congreso, que tiene su ranking especial. ¿Qué nos podría decir sobre el particular? ¿A qué se debe? ¿Cómo analiza ese problema? Es un tema, señor, que hay que decirlo en términos reales, es recurrente, ¿no? Pero son casos, no aislados, pero son casos menores respecto a lo que es la cantidad de magistrados y personal que trabaja en las diferentes instituciones. ¿Cómo lo veo personalmente? Es un tema álgido que necesita pues decisiones radicales a efectos de mejorar, a efectos de que esto se encamine y se actúe dentro de lo correcto, lo debido. Entonces, ya no solamente se trata de recursos humanos, sino se trata también de darle otras actuaciones que permitan que esto realmente prospere y camine como tal, sin que esto signifique caer en una especie de sesgos o estigmatizaciones. ¿Cómo qué acciones? O sea, usted ha dicho... Primero que las instituciones vean no solamente personal idóneo, sino que sea una persona responsable, que tenga más que capacidad idónea, sino actuaciones tangenciales y que no queden palabras. Dos, que las instituciones articulen, porque usualmente hay reuniones, se plasman proyectos, ¿no? Si no se articula como tal,
por ejemplo, el que habla ahorita viene participando en reuniones con otras instituciones y estamos articulando justamente a diversas técnicas especiales que es materia ahorita de actuación. Entonces, ahí que sea, cuando uno actúa y de frente a frente, por decirlo así, es que vemos las falencias, las omisiones. Entonces, eso nos va a permitir mejorar, no solamente como institución, sino también lo más importante, como personas, porque nos puede dar todas las facilidades, todos los recursos, pero nosotros tenemos contenido de persona responsable, de ser una persona íntegra como tal, entonces no vamos a poder obtener un resultado. Muchas gracias, doctor. Gracias, presidenta. Bien, se agradece al postulante por su presencia. Permiso, señores integrantes de la Junta Fiscal.